Heroísmo tejano, heroísmo estadounidense, crueldad mexicana. Esto es lo que se nos ha pintado en las crónicas y en el cine sobre la batalla del Álamo. Entonces, bueno, vamos a analizarla y ver qué hay de verdad en esto, porque hay parte de verdad, y qué hay de exageración, porque también hay parte de exageración. Entonces, venga, bienvenidos al canal, bienvenidos al vídeo. Vamos a hablar de la batalla del Álamo, pero antes vamos a dar un poco de contexto. México, Estados Unidos, dos naciones jóvenes en ese momento, dos naciones pues que aún no habían estabilizado sus fronteras, ¿no? Sí, estaban ampliando sus fronteras, consolidando y demás. Las fronteras de México eran mucho más grandes en ese momento que las del México actual. Claro, venía de ser el virreinato de Nueva España. Y era un país, pues bueno, con un futuro bastante prometedor. En ese momento gobernaba México el régimen del general Santa Anna. Una figura que, hombre, no voy a entrar aquí a analizarlo a fondo, pero bueno, es una figura históricamente interesante, ¿no? Para analizar. Algunos le llamaban el Napoleón de América. Entonces, nada, en este contexto, muchos emigrantes de habla inglesa procedentes de Estados Unidos llegaban a lo que es hoy en día Texas. Y claro, eran emigrantes que muchos no aprendían español o no lo aprendían bien, no se integraban, o por lo menos de eso se les acusaba desde México. Y bueno, no se integraban, formaban comunidades extranjeras, no extranjeras, no, pero emigrantes, que igual eran hijos o hijos de emigrantes cada vez más grandes, y comunidades que no aceptaban el régimen mexicano y querían pues un régimen más constitucionalista, más parecido al que de ellos tenían como referencia en Estados Unidos, ¿no? Entonces empezó a haber roces bastante grandes entre estos y el resto de mexicanos. Entonces empezó a producirse un conflicto armado, los tejanos empezaron a pedir la independencia, organizarse en milicias, recibir el apoyo de Estados Unidos, que en esta fase inicial del conflicto el apoyo sería indirecto, luego más adelante sería una intervención directa, pero bueno, en el punto en el que estamos el apoyo aún era indirecto y aparte de ese apoyo indirecto había voluntarios estadounidenses que se ofrecían voluntarios para luchar en las filas mexicanas. A estos Santana los calificaba como piratas y decía que no se les tenía que dar el trato de prisioneros de guerra porque no eran soldados, eran piratas. Y entonces había que ejecutarlos, ¿vale? Importante este matiz para luego explicar también hechos posteriores. Entonces nada, en este contexto pues la fase inicial del conflicto se saldó con derrotas mexicanas, ¿vale? Se saldó con derrotas mexicanas, pero Santana reaccionó muy rápidamente y reunió un ejército de unos 1500 hombres para atacar la ciudad de Béjar y la fortaleza del Álamo, que estaba al lado, ¿no? Entonces, bueno, el ejército mexicano, formado por reclutas sin experiencia y muchos reclutados de mala gana, cubrió la distancia en un tiempo bastante récord, teniendo en cuenta además que era un invierno durísimo y teniendo en cuenta las tremendas dificultades logísticas e incluso el acoso de alguna tribu india, ¿no? Entonces, bueno, los defensores, que estaban comandados por un tal Bowie y un tal Travis, entre ellos también había varios aventureros estadounidenses, por ejemplo el famoso explorador David Crockett. Los defensores, que bueno, en total, contando soldados, contando los heridos del hospital de campaña y contando civiles que se refugiaron, probablemente llegaron a ser un total de 600 personas metidas en el complejo, ¿no? El complejo del Álamo, que como ya he dicho estaba al lado de la ciudad de Béjar, era una antigua misión española, un antiguo presidio y bueno, pues tenía sus fortificaciones y demás, luego tenía un recinto interior y demás. Entonces cuando el ejército mexicano llegó ante Béjar, los defensores no les esperaban, se barajó evacuar el Álamo y se decidió al final no hacerlo y resistir. Al principio los defensores en Béjar mostraron una bandera independentista como desafío a los mexicanos, que sería como la bandera de México, pero como con dos estrellitas en la parte blanca de la bandera, ¿no? Y después de mostrar esa señal independentista, evacuaron Béjar, que no se podía defender, y se atrincheraron en el Álamo. Llegó allí el ejército del general Santa Anna, se consolidó en Béjar y empezó a asediar el Álamo, y se produjeron varias conversaciones iniciales para ver si había una rendición, pero no hubo acuerdo. No hubo acuerdo porque, bueno, el general Santa Anna quería que se rindieran y punto, y ellos querían pues rendirse a cambio de condiciones muy ventajosas y muy honorables, lo que no se les concedió. Entonces comenzó el asedio conforme a los parámetros estándares de la época, la artillería de los atacantes iba poco a poco
neutralizando las defensas exteriores de los asediados para que los cañones atacantes pudieran seguir adelantando posiciones, adelantar la posición de las trincheras para poder cada vez tener acceso con los bombardeos a la zona interior, ¿no? Entonces, después de varios días de asedio, el ejército mexicano logró abrir algunas brechas y se produjo un asalto final desde 4 puntos distintos, desde los 4 puntos cardinales, ¿no? Una columna atacando cada punto cardinal. El asalto mexicano, bueno, aquí hay varias versiones. Una de ellas dice que triunfaron a la primera cometida, otra dice que fueron rechazados en el primer asalto, pero luego realizaron un segundo intento que sí que funcionó. En cualquier caso, terminaron rebasando a los defensores y los mataron a todos, a casi todos. No solamente a los soldados que mataron en el acto, a los que se rindieron también los ejecutaron sumariamente, incluido, como ya he dicho, al famoso explorador David Crockett, que estaba allí, y también mataron a los heridos del hospital de campaña y a casi todos los civiles. Solo unos poquitos civiles, un puño muy pequeño de civiles, se les perdonó la vida y se les permitió irse de allí. Entonces, bueno, al respecto de las bajas, los defensores, como ya he dicho, que eran en total 600 personas, contando también heridos y civiles, ¿no? Que no todos podrían luchar, igual combatientes eran la mitad. Los defensores murieron casi todos. En cuanto a los atacantes hay mucha controversia, porque las fuentes estadounidenses, que quieren pintar esta batalla como unas termópilas tejanas, resistiendo contra el opresor mexicano, pues dan como 900 bajas mexicanas, entre muertos y heridos graves. El parte de Santa Ana nos da unos 30, pero claro, eso tampoco tiene sentido. Las versiones intermedias nos dan una cifra intermedia de entre 500 o 600, entre muertos y heridos de gravedad, lo cual parece más plausible, ¿no? Entonces, bueno, eso para desmontar esa leyenda también de la heroicidad estadounidense que debilitó muchísimo el ejército mexicano. También hay fuentes estadounidenses que dicen que el ejército mexicano quedó tan debilitado por la batalla del Álamo que esto tendría repercusiones en la posterior derrota de San Jacinto. Pero esto no es verdad, porque la derrota de San Jacinto o sea, fue debida a motivos muy diferentes. Fue debida a que el general Santa Anna y su ejército se dejaron sorprender de mala manera mientras dormían. De hecho, se le llama también la siesta de San Jacinto, y el general Santa Anna fue hecho prisionero y tendría que, para ser liberado, tendría que firmar un acuerdo reconociendo la independencia de Texas. Luego el acuerdo no fue reconocido, Estados Unidos se implicaría más adelante directamente. Entonces, bueno, fue un follón, ¿no? En cuanto al tema ejecuciones, tema supuesta crueldad mexicana, bueno, hay que matizar dos cosas. El tema de matar a los prisioneros de guerra, a los soldados que han rechazado rendirse, incluso abierta brecha, ejecutarlos no era contrario a las leyes de la guerra y no era moralmente reprochable en ese contexto concreto. Cosa distinta es el asesinar a los heridos y enfermos del hospital de campaña o a civiles que no hayan empuñado un arma y no hayan participado en la defensa, que eso también se produjo. Entonces sí que hubo algo de eso, sí que hubo esa ejecución excesiva, ese celo excesivo en el castigo, llamarle como queráis, crueldad o celo excesivo, sí que hubo, pero hay que hacer este matiz, ¿vale? Hay que hacer este matiz de que, claro, si los defensores armados deciden resistir a ultranza, luego no pueden esperar cuartel. Cosa distinta es eso, enfermos, heridos o civiles que no hayan luchado. Entonces, bueno, espero que esto os haya arrojado un poquito de luz sobre la batalla del Álamo, una batalla muy polémica, muy cinematográfica. Hay una película que, bueno, no está mal, está curiosa. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que deis like, os suscribáis para más contenido, campanita, porque suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.